parecía que era muy cruel, se intentó que esos esclavos fueran gladiadores, pero que de igual manera muriesen ante la tumba del muerto. Los gladiadores harán su juramento al editor que paga, el editor, que es Marcus Porcius. Gladiadores, vuestro juramento. ¡Ave morituri te salutan! El editor, que es el que paga estas luchas, verá que las armas están preparadas, que corta, que no están bañadas y que no hay ningún problema para comenzar. El editor ve que todo está en orden, que todo es correcto y que puede empezar las luchas de gladiadores. Esto no empieza hasta que yo no vea que está el dinero. Los gladiadores tienen nombres determinados que les permite combatir de una manera determinada. Es decir, todos no son iguales. Vamos. A un Mirmilo y a un Opromachus. Es decir, son gladiadores que tienen protecciones en brazo, uno de ellos protección de escamas, que le permite recibir golpes de todo tipo, escudo, que le permite también recibir los golpes de las espadas, una greba en la pierna que defiende todo su cuerpo. Cuando el gladiador está preparado para defenderse, cualquier golpe lo recibe sin ningún problema. Y luego tiene el pecho descubierto porque por alguna parte tiene que ser herido o ser muerto. Y entonces están bien protegidos. Lo que se trata es de que estos gladiadores den espectáculo y no caigan rápidamente, porque el espectáculo es que estén mucho rato combatiendo. Les he dicho que luchen. En estos casos, dependiendo de la ferocidad de los gladiadores, no hacía falta pegarles latigazos, ni golpes, ni quemarles la piel con hierros candentes. Pero cuando los gladiadores no tenían ese ímpetu que se les pedía, había que fustigarlos. Y para fustigarlos se solían tener unos hierros en unos fuegos preparados para que los gladiadores, si no tenían esa fuerza, hincharlos, quemarlos o darlos de latigazos. La gladiatura tenía escuelas donde se les enseñaba y se les entrenaba. Las fases de un combate entre gladiadores era una primera parte en la que básicamente se estudiaban, y no era una fase muy rápida, era una fase simplemente de conocerse, de saber qué contrincante tenía enfrente, porque bueno, se estaban jugando la vida. Tampoco morían tantos gladiadores a lo largo de los combates, porque nunca hacían más de 3 a 4 al año. De alguna manera, en las luchas de gladiadores, Roma recordaba a estos pueblos y a los demás que acabarían como gladiadores. Bien, y llegado a este momento, y en esta posición, está esperando que ustedes digan algo, y en última instancia, el que paga los juegos decidirá. Las palabras son: yúgula, mátalo; mite, déjalo ir. Mite, déjalo ir. Uno de los gladiadores era un antiguo legionario que cuando acabó su vida como legionario, 25 años al servicio de Roma, no supo qué hacer con su brazo y con su espada, y entonces este legionario puso en manos del lanista su vida. Los gladiadores, había momentos en los que, bien porque no tenían mucho ímpetu o no tenían muchas ganas de morir, lo que hacían era mantener de forma artificial el combate. Y entonces Caronte, ¿qué hacía? Cuando el gladiador caía, porque había habido una cuchillada, caía herido y la gente pensaba que estaba muerto, es decir, que fingía la muerte, Caronte le daba un golpe de gracia con el martillo en la cabeza.
Había cambiado el signo del combate. Vida o muerte para el vencido. Ha llevado una vida llena de asesinatos. ¡Yula!